buenos días, bienvenidos a su programa Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Bienvenidos a los productores, por supuesto también a todos aquellos que nos sintonizan a través de Canal 13, Albavisión en el interior de la República, a quienes nos están acompañando en radio en el 1150 DM aquí en Ciudad de México, en radio también en Monterrey y Guadalajara, y por supuesto a quienes comparten nuestros contenidos a través de las redes sociales de Acústica Informa, Acústica Noticias, las dos formas en las que nos encuentran en las plataformas digitales. Y hoy este programa se engalana porque tenemos a una invitada muy especial que nos va a venir a platicar de todo lo que se está haciendo en pro de los derechos de las mujeres hacia la propiedad de la tierra. Y estamos con la Coordinadora General de Oficinas de la Representación de la Procuraduría Agraria, quien también es enlace de equidad de género ante la SEDATU, la maestra Yolanda Beatriz Vera Castillo. Bienvenida, maestra, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a comenzar porque en cuestión de derechos de las mujeres en tierra o al derecho a la tierra, pues uno de los mayores obstáculos es la propiedad, que no somos dueñas de la propiedad y cuesta mucho trabajo porque se ha estado trabajando en esto. Por eso, maestra, me gustaría que usted nos platicara cuál es el estatus actual en cuestión de perspectiva de género de las mujeres en cuestión de derechos a poseer tierras. Con mucho gusto. Sí, la Procuraduría Agraria, conjuntamente con la SEDATU y con las instituciones del sector agrario, básicamente Registro Agrario Nacional, FIFONAFE, sobre todo Procuraduría Agraria, claro, y también los tribunales agrarios. Desde el 2019 implementamos una estrategia para fomentar la titularidad de las mujeres rurales, indígenas y afromexicanas que han sido vulnerabilizadas. Yo creo que son las mujeres más vulnerabilizadas en nuestro país y en el mundo. No que sean vulnerables para nada, son mujeres fuertes, inteligentes y han salido adelante, pero como país las hemos tenido alejadas de las posibilidades de desarrollo. Entonces, desde ese año se implementó un piloto para llevarles la justicia agraria a los núcleos agrarios, a sus ejidos y comunidades a través de jornadas de justicia itinerante que ya se venían realizando en los tribunales agrarios, pero no con este enfoque exclusivamente dirigido a las mujeres indígenas, rurales y afromexicanas. Y hubo mucho éxito, mucho eco. Se trata de juicios sucesorios intestamentarios de mujeres que son viudas de ejidatarios o comuneros que no realizaron testamentos agrarios y que de acuerdo a la ley agraria corresponde heredar el derecho a las esposas o concubinas. Entonces, a través de estos juicios que se realizan en estas jornadas en un solo día, pudiendo realizar de 30 hasta 100 o más juicios, se les da la titularidad y ellas forman parte ya como comuneras o nuevas ejidatarias. Por supuesto que lleva todo un proceso anterior para llegar al día de la jornada ya con todo preparado para celebrar los juicios, pero hay una preparación en coordinación con las instituciones de la integración de expedientes, la elaboración de las demandas, que eso lo hacen nuestras visitadoras y visitadores agrarios y abogados agrarios. Finalmente se entregan las propuestas de demandas al Tribunal Superior Agrario o los tribunales unitarios agrarios en las representaciones y ya nos coordinamos con ellos para la fecha en que van a ser las jornadas y acudimos a los núcleos agrarios y se celebran ese día, como te digo, todos los juicios. Posteriormente las sentencias son inscritas en el Registro Agrario Nacional para elaborarles sus certificados. Muy bien, maestra. En este sentido, ¿cuántos llevan hasta el momento? Me habla de un programa en el que se inició en el 2019. ¿Cuántos hasta el momento de este año para cerrar? Bueno, en el sexenio pasado, desde 2019, con esta prueba piloto que te comento, se celebraron más de 16,500 juicios sucesorios intestamentarios y obviamente estas compañeras ya son nuevas titulares, ya son nuevas ejidatarias o comuneras
y no solamente forman parte ya de los núcleos agrarios como titulares, sino que ya participan también en la vida comunitaria, toman decisiones, incluso algunas de ellas ya son representantes de los órganos de representación y vigilancia, las han nombrado como presidentas, secretarias, tesoreras. Ese fue el número de beneficiadas en el sexenio pasado, 16,500. Tenemos ahora una meta muy, muy ambiciosa. Creemos que en coordinación, todos unidos en el sector agrario y con el apoyo de los tribunales agrarios, tenemos una meta que instruyó la presidenta de México de 150,000 mujeres que sean apoyadas para obtener la titularidad agraria, pero recientemente en conmemoración del día 25 de noviembre, el día contra la violencia de género, estuvo con nosotros la secretaria de la Secretaría de la Mujer, la licenciada Citlali, y nos comentaba también, conjuntamente con la SEDATU, tenemos una meta ya de 250,000 titularidades que pretendemos realizar en este sexenio. Es una meta muy, muy ambiciosa que esperamos que sí se logre, porque el mayor problema, o más bien la importancia de que ustedes realicen esta labor es porque la mayoría de las mujeres, al no ser propietarias de la tierra, no pueden ser beneficiarias de programas o bien no pueden tomar decisiones en sus comunidades o en los ejidos para que se les sea tomado en cuenta. En esta hay una cuestión, maestra, que es bien interesante. Ustedes están regularizando cuando hay una sucesión de tierra, pero ¿qué pasa o qué se puede hacer o qué se está haciendo cuando el dueño de la tierra, sea padre, sean hermanos o sea el mismo esposo, migran a otro país y ellas se quedan enfrente de la tierra? ¿Cómo están ustedes apoyándolas o cómo se van a seguir apoyando a estas mujeres para que puedan ser, pues no solo puedan recibir los beneficios que se le da en torno a ser el dueño de esta tierra, pero también pues puedan trabajarla de una manera mucho más segura? Claro que sí. Antes de responder a la segunda pregunta, comentaste algo muy importante. Las compañeras que no son todavía titulares, que están en el campo, que ellas tienen trabajando la tierra en muchos de los casos, pero que no son las titulares, no pueden acceder justamente a esos beneficios, a programas, a proyectos productivos. En esta administración, nuestro procurador agrario, el ingeniero Víctor Suárez Carrera, tiene esa intención, que no solamente se promueva y hagamos acciones para que ellas tengan la titularidad y participen con voz y voto, incluso sean representantes de los núcleos agrarios, los ejidos y comunidades, sino que vayamos más allá, que promovamos también la participación de las mujeres en proyectos productivos, que tengan acceso a esos beneficios también como mujeres y puedan tener un desarrollo económico también. Entonces, estamos proponiendo no únicamente las jornadas de justicia itinerante, los juicios sucesorios intestamentarios, sino que conjuntamente con las instituciones del sector agrario y los tribunales agrarios, comentábamos, tenemos 6 acciones que quisiera comentar, 6 acciones, tanto administrativas como jurisdiccionales, que en conjunto nos van a dar la titularidad de las 200, al menos 250,000 mujeres. Que las acciones administrativas estamos pretendiendo apoyar en los cambios de calidad de compañeras que ya tienen en posesión la tierra o que son posesionarias a ejidatarias, para que les den un documento, un certificado de ejidatarias. También la enajenación de derechos parcelarios que sea a favor de las esposas, de las concubinas o alguna hija. Otra acción administrativa es la cesión de derechos sobre tierras de uso común a favor, igualmente puede ser de la esposa, de la concubina o alguna de las hijas, sobre todo en estos casos que comentabas. Tenemos en México
Tenemos esa situación de hace muchísimos años de migración, sobre todo a los Estados Unidos y a otros países, donde son titulares de derechos agrarios, ellos son los ejidatarios o comuneros, pero quien se queda en realidad a trabajar las tierras son las esposas o las concubinas o alguna de las hijas, pero no tienen la titularidad. Entonces estamos promoviendo esta cesión de derechos, que ellos ya les cedan los derechos para que ellas sean las titulares y puedan ser partícipes de estos programas y de estos apoyos. Esas son como acciones administrativas que pretendemos desarrollar, y como acciones jurisdiccionales, los juicios sucesorios intestamentarios que ya comentaba, que pueden ser tanto virtuales, porque ya se están desarrollando, este es un gran avance y se va a fomentar para que puedan desarrollarse desde los tribunales agrarios, y la Procuraduría Agraria apoye con toda la logística, toda la coordinación, la preparación, sensibilización con las compañeras en sus núcleos agrarios, y se puedan desarrollar estos juicios de manera virtual. Ya se han desarrollado algunos, y preferentemente pues que sean allá también, ¿no? Que los tribunales y la Procuraduría Agraria nos traslademos a los núcleos agrarios. Otra de las acciones jurisdiccionales son pues diversos juicios en beneficio de las mujeres para darles la titularidad, como son las prescripciones adquisitivas, que es cuando ya tienen más de 5 años de manera continua y pacífica las compañeras en posesión de la tierra puedan adquirir la titularidad. Y finalmente también ratificación de algunos convenios a favor de las compañeras mujeres. Entonces, en total, estas 6 acciones pretenden otorgar la titularidad a las compañeras, y pues esperemos que no sean 250,000, sino más. Es bastante interesante, maestra. Denos un minutito porque vamos a ir a un corte comercial, nada más resaltando que en México viven más de 60 millones de mujeres, vivimos. Entre ellas el 23% son en localidades rurales, por eso es tan importante lo que dice la maestra y las metas a las que vamos a buscar, porque la mayoría de las mujeres pues en tema de ruralidad tendrán que estar acercándose a la Procuraduría para ver los derechos a los que pueden ser ellas sujetas y que no se vulneren en ninguna manera, sobre todo sus derechos que ellas ya practican y que ya tienen en su vida diaria. Pero vamos a ir a un corte comercial aquí en Amanecer Campirano y regresamos a seguir platicando con la maestra Yolanda, quien es la coordinadora general de oficinas de representación de la Procuraduría Agraria y enlace de equidad de género ante la SEDATU. Vamos y volvemos. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y listo. Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590-357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. El inicio de una empresa productiva comienza con Mecatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mecatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mecatec, con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado, con un bono de 50,000 pesos de descuento. Y el mejor precio del mercado. En Mecatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel. Y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mecatec. Recuerda, con nuestros paquetes PYME Mecatec, tu primer montacargas puede ser nuevo.
Mecatec, mecanización inteligente. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano agradeciéndole su preferencia. Estamos platicando con la maestra Yolanda Beatriz Vera Castillo, quien es coordinadora general de oficinas de representación de la Procuraduría Agraria. Ella nos estaba platicando de las acciones que tiene la Procuraduría Agraria para este nuevo sexenio que está pues con ya 3 mesecitos de inicio y que están teniendo jornadas. Y justo hacia allá va mi pregunta para aprovechar bien el tiempo, maestra. Les resta pues prácticamente mucho tiempo para lograr la meta que nos está platicando ante las mujeres. Es importante porque bajo estos derechos, bajo estas acciones que nos platica, hay un tema interesante. Las mujeres no solo pueden acceder a los programas sociales que existen en gobierno, mencionó usted a los proyectos productivos y quisiera resaltar también hacia la parte del financiamiento. Las mujeres deben y tendríamos que ser sujetas a créditos, cosa que aún cuesta mucho trabajo desde la Procuraduría Agraria. ¿Cuáles serían las acciones para que ellas puedan ser sujetas a créditos y proyectos productivos y se les otorgue la parte o esta certeza financiera para que ellas puedan desarrollar el trabajo en campo? Claro que sí, con mucho gusto. Eh, Antes del corte comentaste algo que me gustaría también antes hacer hincapié por la importancia que tiene y la relevancia que tiene apoyar a las mujeres del campo. Los ejidos y las comunidades en México representan en territorio, en superficie territorial, más del 52% del territorio nacional. Más de la mitad del país está en manos de ejidos y comunidades, ¿sí? Y son las mujeres rurales, de acuerdo a las estadísticas, quien más participan en la conservación de los recursos, que son beneficio al final no solo de los núcleos agrarios en el campo, en los ejidos y las comunidades, sino que otorgan una gran cantidad de servicios ambientales, alimentos, conservación del agua a las ciudades, a los que vivimos en las ciudades. Entonces, les debemos mucho a los núcleos agrarios, a los ejidos y comunidades. Históricamente les debemos mucho como citadinos, pero sobre todo a las mujeres rurales que han conservado tradiciones, semillas, recursos y una gran cantidad de conocimiento tradicional en beneficio pues, de todos los ciudadanos del país, incluso, dijera yo, del mundo, por el tema ambiental. Entonces, ahí radica la importancia de apoyar a las compañeras rurales, indígenas y afromexicanas para seguir manteniendo los recursos en nuestro país, sobre todo en beneficio de todos. El señor procurador agrario, el ingeniero Víctor Suárez Carrera, tiene el objeto, nos ha instruido a todos, de ampliar la atención a los ejidos y las comunidades. Actualmente tenemos, por supuesto, 32 representaciones en todo el país. En cada estado, en la capital, hay una representación de la Procuraduría Agraria, también en la Ciudad de México, pero tenemos 116 oficinas que se llaman residencias de la Procuraduría Agraria distribuidas en cada estado. Y también tenemos módulos de atención. El ingeniero Víctor Suárez Carrera, procurador agrario, tiene la intención de que logremos 1,000 centros de atención en este sexenio para acercarnos más a los ejidos y a las comunidades y dar la atención tanto, por supuesto, a los compañeros ejidatarios, comuneros, pero también a las ejidatarias, comuneras y a las mujeres que pretendemos que tengan esta nueva titularidad. Respecto a la pregunta que me haces de cómo vamos a lograr o cómo pretendemos lograr estos apoyos, créditos para las compañeras, hace 2 días se celebró un evento en el Tribunal Superior Agrario, donde estuvimos la SEDATU, el Registro Agrario Nacional, también, por supuesto, Procuraduría Agraria, y se invitó también a la Secretaría, a la SADER de Desarrollo Rural,
donde se pretende crear acuerdos con ellos para que una vez que las compañeras mujeres rurales, indígenas y afromexicanas tengan la titularidad de la tierra, tengamos esa relación ya para que de inmediato prácticamente ellas puedan conocer cuáles son los beneficios que pueden tener como nuevas ejidatarias y comuneras, para que tengan estos créditos, participen en los proyectos y se les dé prioridad, que no entren en una lista con todos, sino que se les dé prioridad a ellas. Algunos se preguntan, ¿y por qué las mujeres? ¿Y por qué a las mujeres? Pues porque hay una brecha de desigualdad enorme históricamente, entonces se pretende que haya una equidad, eso va a llevar su tiempo, por supuesto, pero estamos encaminados, enfocados y con esta prioridad de atención a las mujeres del campo. Muy bien, maestra Yolanda. Hay 2 cosas que resalto. La primera es, y me gustaría ahondar en ella, este increíble trabajo que están haciendo a partir de que el ingeniero, Víctor Suárez toma la procuraduría como titular, porque le está, a partir de lo que me comenta, le está dando prioridad a realmente estar en campo. ¿A qué me refiero? Ustedes quieren estar cerca y la segunda es, lo van a hacer a través de una perspectiva de género. Ese es un momento coyuntural de nuestro país, pero estas 2 cuestiones son importantes, además de las oficinas y para que a nuestro público que a lo mejor, pues estando a veces en la ciudad, nosotros no distinguimos muy bien el hecho de para qué quieren estar tanto en campo o por qué tantas oficinas o por qué tantas representaciones, bla, 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 que usted les pudiera poner en palabras pues llanas y simples la importancia de que la Procuraduría se encuentre trabajando en campo directamente con tantas oficinas, porque esto tendrá un impacto directo, como bien lo dice, no solo para las mujeres, sí con esta perspectiva de género, pero en general a nuestros ejidatarios, nuestras ejidatarias les ayudará muchísimo poderse acercar a la Procuraduría. Claro que sí. Esta intención de crear más módulos o centros de atención agraria es para acercar los servicios de la Procuraduría Agraria y en su momento quizá también ese es un proyecto que han compartido en el sector agrario porque se está trabajando y esa es la intención. En este sexenio ir como sector agrario unidos para apoyar al campo y sobre todo con esa perspectiva de género. Entonces, la idea es de que se amplíen estos centros de atención, no son oficinas, nos imaginaríamos oficinas, ¿no? Los módulos que ya tenemos en la Procuraduría Agraria es la atención de una vez a la semana, aparte de sus oficinas en las residencias, las visitadoras y visitadores agrarios acuden a alguna cabecera municipal y ahí con una mesa sencillo, una silla y una cartulina de que está la Procuraduría Agraria atendiendo. Los núcleos agrarios ya saben que todos los jueves a las 9 de la mañana su visitadora agraria va a estar ahí para atenderlos. Y ellos no requieren ir hasta las oficinas de la residencia o de la representación, que en muchos casos, porque así es nuestra situación por la geografía propiamente de nuestro país, algunas comunidades están muy alejadas y les llevaría 6 o 7 horas o más de trayecto, de caminar largas distancias y después tomar un ride en una camioneta y después a lo mejor ya un microbús y llegar a la residencia, ¿verdad? Pero estos módulos tienen la intención de que sea más cerca la atención. La intención de incrementar los módulos con estos centros de atención, que completaríamos los 1000 centros de atención, es todavía irnos no a las cabeceras municipales, sino más cerca de ellos, más retirados para nosotros de las oficinas, pero más cerca de ellos. Entonces estamos contemplando el apoyo también de los núcleos agrarios para que en alguna casa ejidal pueda establecerse ahí la atención. Igual no necesitamos más, una mesa, una silla, una computadora, por supuesto, que vayan equipados nuestras compañeras, nuestros compañeros, y se están ya en pláticas con la Secretaría de Comunicaciones y nuestra dirección de
tecnologías de la información para lograr tener ese acceso a Internet en estos centros de atención. Incluso, decía, están en conversaciones en el sector agrario los titulares con el Registro Agrario Nacional, el director en jefe y el procurador agrario, de ver la posibilidad que en algunos de estos centros o en todos, alguna vez al mes, acuda también personal del Registro Agrario Nacional a estos centros de atención para que esté personal de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional y ahí se puedan resolver muchas de las gestiones que tendrían que llevarse a la ciudad, porque el Registro Agrario Nacional solo tiene representaciones o delegaciones en la ciudad capital, no tiene centros de atención, ni módulos, ni residencias. Entonces, lleva mucho tiempo, pues, recursos que tienen que disponer las ejidatarias, los ejidatarios, comuneras, comuneros, para hacer sus gestiones ante el Registro Agrario Nacional, y eso les lleva, pues ahora sí que tiempo, dinero y esfuerzo, y muchos meses a veces para que les den la respuesta. Entonces, la intención es acercarnos más, también quizá en compañía del Registro Agrario Nacional, y ahí mismo poder resolver muchas de las gestiones que ellos les lleva meses en un solo día, poderles dar la atención y la orientación por parte de la Procuraduría Agraria y la respuesta también por parte del Registro Agrario Nacional. Esa es la intención. Eso es maravilloso porque estamos viendo que se están acercando al campo y eso también es importante. A lo mejor suena como hay mucho trabajo, pero como bien dice la maestra, son entre 6 a 7 horas, a veces en comunidad, a llegar a la cabecera municipal de un municipio. Ahora imagínense si tienen que hacer un trámite más elaborado, cuánto se va a llevar irse hasta la ciudad capital. Maestra, finalmente para casi terminar esta entrevista, me gustaría saber brevemente algunas acciones que se están realizando para poder prevenir y contener la violencia que existe contra nosotras las mujeres en los ámbitos rurales. Claro que sí. Esto es parte de lo que se comentó con la secretaria Citlali, el procurador agrario y otras personalidades que nos acompañaron hace unos días, el 26 de noviembre, para ser exactos, en las oficinas de la Procuraduría Agraria, donde se conmemoró el Día contra la Violencia de Género, y básicamente nuestra contribución como institución en el sector agrario, pero en particular en la Procuraduría Agraria, va a ser apoyar a las compañeras que ya trabajan la tierra, que están en los ejidos y comunidades y que pueden acceder a la titularidad de derechos a través de estas acciones que ya comenté anteriormente, para que sean ellas las titulares de derechos. Hemos observado que al momento que una compañera adquiere la titularidad y su certificado de derechos, la empodera, le da seguridad, le da paz, le da tranquilidad, ¿no? Y entonces eso en muchos de los casos provoca que ellas ya sean o se consideren más independientes, tengan mayor seguridad, y si están en alguna situación con su esposo, con su concubino o en alguna situación de violencia porque no tienen algún patrimonio, una vez que lo tienen, se van de esa situación, ¿no? Se van de esa situación y ya empoderadas, ya con un patrimonio, y en eso nosotros vamos a participar. Es la decisión de ellas, por supuesto, pero está claro, hay estadísticas también de que lo prueban. Una vez que ellas tienen ya la titularidad, esto cambia la concepción y las empodera en cuanto a la tenencia de la tierra. Muy bien, maestra, pues ha sido un gusto tenerla aquí en nuestro programa de Amanecer Campirano. La maestra Yolanda Beatriz Vera Castillo, muchas gracias por estar con nosotros, y nosotros vamos a ir a un corte comercial en Amanecer Campirano y nos vemos en un ratito. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia.
Deja de hacerlo tú y deja que Omni 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! Omni 360 es la nueva generación de trapeadores. Omni 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590 357600 y pide el tuyo. Omni 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. Estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradecemos su preferencia y le agradecemos a todo el equipo de la Procuraduría Agraria por haber estado con nosotros a través de la maestra a quien entrevistamos. Y ahora desde el foro nos vamos a enlazar hasta el estado de Yucatán con el doctor Emiliano Loesa, Cook del CIRSE del INIFA, para hablarnos de citricultura. Doctor, muy buenos días y bienvenido. Hola, buen día. Saludos desde la península de Yucatán. Pues bueno, para nosotros es muy importante este tema porque estamos en una temporada donde se acerca el invierno, donde ya los fríos están presentes, y uno de los aliados para los seres humanos que nos ayuda a combatir un poco o a reforzar nuestras defensas son los cítricos. Doctor, justo me gustaría preguntarle de este tema, que sé que usted es experto, para preguntar, bueno, primero para decir que usted nos diga cuál es la producción actual, cómo se ha venido desarrollando a través de estos años la producción de cítricos en nuestro país. Sí, pues mira, hablar de la citricultura en México es hablar de poco más de 500,000 de hectáreas dedicadas a esta actividad, y en los cuales sobre ellas se producen diferentes especies. Varias de las que prefiere el consumidor son las naranjas dulces. Ahorita es la época de mandarinas. Las mandarinas en este año alcanzaron muy buen precio, y pues durante todo el año tenemos diferentes épocas y periodos de corte de limones mexicanos, limones persa, y varios de los cuales nos acompañan en nuestra dieta diaria. Doctor, me menciona 2 variedades de limón. Me gustaría que nos ayudara a que el público, si no lo tiene bien identificado, nos pueda dar sus diferencias, no solo físicas, sino también en sabor. Y por supuesto, si llegara usted a saber también los precios de estos limones, tanto el limón mexicano como el limón persa. Sí, mira, hablar de limón mexicano, hablar de limón es hablar en la parte central del país. Se consume más el limón mexicano, el limón se conoce como Colima, y ustedes lo van a reconocer porque es un limón un poco más pequeño y trae semillas, tiene semillas, y eso le permite al limón ser redondito y demás. Hay otro limón que se consume sobre todo en la parte del sureste. La parte central es al sureste, en la parte de Veracruz, y es el que constituye una de las principales exportaciones en el tema de cítricos, el limón persa. Ese ustedes lo van a reconocer porque es un poco más grande, se vende en una condición más verde, y esas se exportan principalmente a Estados Unidos, a un poco a Europa, a Japón, y constituye una base importante en la agroindustria de estados como Veracruz, como Tabasco, incluso Yucatán, que a pesar de tener una superficie menor comparado con estos estados que les comenté, también mucha gente depende de ellos. Hay otro limón, y ese es el limón verdadero, que es un limón más grande, amarillo, y es el limón italiano. Hay diferentes especies, variedades que ustedes lo pueden encontrar, y este es un poco más caro. La gente normalmente lo utiliza con fines decorativos, y es mucho más ácido. Ese se produce principalmente en la zona de Tamaulipas, un poco en Yucatán, pero ese implica un tipo de manejo un poco más delicado, porque si se mancha, baja la calidad de la producción. Muy bien, doctor. Ahora nos habla de un producto que yo creo que es una de las estrellas, de los cítricos estrellas de nuestro país, que es la naranja dulce. Me gustaría que nos ayudara un poco porque, para saber sobre todo sus rendimientos, por qué la tenemos disponible y por qué poco a poco, conforme va pasando el frío, también se va elevando su precio. Sí, mira, hablar de naranja dulce es hablar de cuando empieza la producción, al menos de este lado del país. Tenemos variedades tempranas, que son como la Hamley, esta otra, la Mars, que son variedades que empieza a producir desde agosto y se va cosechando hasta más o menos terminar en noviembre.
Y después de eso entra otro tipo de variedades que son las que se conocen como los de tipo Valencia, que son fruto más grandes, un poco con la cáscara más gruesa y cuyo precio también tiende a incrementarse de manera significativa. Si se dan cuenta, si van a los supermercados, ha habido como una especie de incremento en los precios de este producto. ¿Por qué? Porque desde hace poco más de 15 años, esta especie en particular está siendo afectada por una bacteria. Es una bacteria que llegó a nuestro país, estableció de manera rápida, auxiliada por un insecto que la ha estado moviendo. Y en las diferentes especies de cítricos hablamos de limón, hablamos de mandarinas, hablamos de toronjas, de pomelos, pero sobre todo de naranja dulce es donde está pegando mucho más fuerte. Y cuando les digo que pega fuerte es porque le cambia la calidad a la fruta, la deja más pequeña, reduce la cantidad de jugo que ustedes pueden obtener de cada fruta y sobre todo le cambia también el sabor. Y en el campo lo que ve el productor es de que pues el árbol cambia de un color verde, cambia un color amarillo y el fruto tiende a quedar más pequeño. Y antes de que inicie la cosecha, muchos de los productores que llevan varios años conviviendo con este problema o enfrentando el problema, la fruta empieza a caerse. Ajá. Entonces, es por esa razón de que si ustedes van al súper van a encontrar esta fruta mucho más cara y si compran el jugo, pues también los precios comparados de hace 2 o 3 años han estado incrementándose de manera significativa. Doctor, justo nos habla de esta bacteria, pero me gustaría preguntarle acerca de, pues bueno, además de las enfermedades o de esta bacteria particular, ¿qué otras enfermedades enfrentan los cítricos de nuestro país? Sí, fíjate que hay un montón de enfermedades que los cítricos se enfrentan. Y, por ejemplo, en el caso de naranja dulce, la principal enfermedad con la cual se enfrentan los productores es esta que se llama Wanglong o HLB o amarillamiento de los cítricos. Y después de esa, en términos de dispersión y de importancia en lo que podría provocar en campo y también está impactando es el virus de la tristeza de los cítricos. Hasta hace poco llegó otra enfermedad también que está ahí en la zona norte y esa podría estar afectando la parte externa del fruto y también provoca la caída de los cítricos, especialmente de los limones. Incluso si revisan las redes sociales, van a ver de que varias de las instancias que se encargan de cuidar la fitosanidad de los cítricos están avisando a la gente de que si encuentran los síntomas, de inmediato avisen, porque una vez que se establece y empieza a dispersarse, es muy difícil contenerlo. Y no queremos de que lo que apareció en esta zona de Tamaulipas baje hacia la parte de la más importante en términos cítricos del país, que es Veracruz, hacia la parte del Golfo, la península de Yucatán, que no tenemos ese problema. Hay otro que también ataca sobre todo a naranjas dulces y a cítricos dulces en general, como a las mandarinas, que es la leprosis de los cítricos. Este es un virus, también deja muy dañada la parte externa del fruto. Es importante recalcar de que todos esos patrones que les digo, ya sean bacterias, virus y demás, atacan a los cítricos, pero no se transmiten a los humanos. Entonces, estos patógenos no implican un riesgo como tal para la salud del humano. Una fruta dañada por esos patógenos se puede consumir con seguridad, pero posiblemente sean frutos más pequeños y demás. Claro, en esta cuestión, además de las enfermedades y en su caso también plagas que puedan sufrir los cítricos, ¿hay algunos otros factores que puedan comprometer las cosechas de los cítricos? Sí, fíjate que apenas ahora, normalmente empezando el mes de diciembre, para el caso de limón persa es cuando el productor empieza o espera que el precio de este producto empiece a incrementarse para alcanzar su pico máximo por ahí de enero, febrero hasta marzo. Y después otra vez caen los precios, pero se ha dado un aspecto en el cual se cambió los patrones de lluvia y entonces ese incremento en los precios no se dio en esta fecha y por eso ustedes si checan las redes van a ver de que varios de los productores están cosechando la fruta pero como no tiene precio, en el caso del limón persa, lo están descartando, simplemente no llega al mercado. ¿Por qué? Porque sale más caro cosecharla, llevarla hasta los centros de acopio de compra que tirarla. Ese es únicamente para el caso de limón persa. En el caso de los otros cítricos puede ser de que
pues los cambios en los patrones de lluvia simplemente no permiten la expresión de la fenomenología normal, la que normalmente los productores conocen, y eso implica de que tienen que auxiliar con riego, tienen que meterle más insumos, y eso al final de cuentas va incrementando los costos de producción. Más o menos el costo que se estaba calculando para un hectárea son algo así, dependiendo del nivel tecnológico, desde 20,000 pesos, considerando insumos, mano de obra, sistemas de riego y demás. Pero con estas enfermedades que les digo, lo que estamos viendo es de que hay una tendencia a incrementar los costos, y a veces el productor tiene la suerte de programar la cosecha y obtener beneficio de esa inversión, pero no siempre ocurre, como es lo que estamos viendo en esta época. Muy bien, doctor Loaiza. También preguntar cuál sería o cuáles son los estimados de producción de los cítricos en nuestro país, sumando tanto naranja, limón, lima incluso también. ¿Cuál es lo que se estima que se produce anualmente? No tengo dato preciso, pero está en función a las especies, más o menos. Hay una media para cada una de las especies. Por ejemplo, en naranja dulce, el promedio nacional estamos hablando de unos 13 toneladas por hectárea. De limón persa es un poco más porque le meten más tecnología a los productores, esperando ese beneficio adicional. Y estamos hablando de unas 18 hasta 20 toneladas. Para pomelo el rendimiento es un poco mayor, pueden alcanzar hasta 25 toneladas por hectárea. Y para limón mexicano, ese sí te debo el dato. La gente que tiene más fresco esa información son los investigadores de Colima. Pero normalmente los precios para los cítricos ácidos se mejora bastante para esta época desde diciembre hasta marzo. Y es cuando los productores esperan cosechar los frutos de su trabajo. Muy bien, doctor, nos da un buen aliciente porque significa que es un mercado donde las y los productores de nuestro país pues tienen un gran impulso en este sentido. Doctor, me gustaría que nos dijera los principales estados productores en donde los cítricos son pues un ingreso para los productores. Sí, en términos de superficie, el principal estado productor de cítricos en general es Veracruz. De ahí le sigue San Luis. En San Luis Potosí también se produce mucha naranja dulce. En Hidalgo. Y de ahí brincamos a Tabasco, que produce mucho limón persa. Y también está Colima y Michoacán, que produce mucho limón mexicano. Sonora produce naranjas dulces de buena calidad, que incluso la exportan a Estados Unidos. Ellos tienen la ventaja de que, pues, al ser un clima seco, no tienen el problema que tenemos aquí en el sureste, que podría eventualmente tener infestaciones con mosca de la fruta. Incluso ellos son un estado que está reconocido como libre de este problema, y eso les permite exportar y obtener buenos precios por su cosecha. En el caso del limón persa, ahí no, las moscas de la fruta en general normalmente no atacan esta especie, entonces por eso tienen abierto el mercado, siempre y cuando cuiden los estándares en los cuales no se manejan productos tóxicos y Doctor, perdón. manejen bien los... Doctor, perdón que lo interrumpa, tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos con usted, vamos a un corte y volvemos. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590-357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. Mecatec es el fabricante de maquinaria agrícola de mayor crecimiento en México.
Con más de 10 años de experiencia, brinda soluciones a pequeños y medianos productores agrícolas. Ubicada en San Martín Texmelucan, Puebla, es marca líder en ofrecer soluciones con lo último en tecnología y componentes de alto rendimiento. Mototractores, tractor ligero, tractor categoría tipo 1 y categoría tipo 2. Cosechadoras con cabezas intercambiables. Contamos con la más amplia gama de implementos y accesorios para maximizar el rendimiento y la productividad. Mecatec, mecanización inteligente. Ya estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradecemos que esté con nosotros, que se quede esta mañana con nosotros, porque estamos entrevistando al doctor Emiliano Loesa Cook del CIRSE del INIFAP y nos está hablando de la citricultura en nuestro país. Ya nos habló de los estados productores, ya nos habló de las plagas y enfermedades que se encuentran en los cítricos, ya nos ha dicho algunas condiciones interesantes, qué es lo que más producimos, qué es lo que se está por producir. Y doctor, me gustaría ya entrar en este último bloque en preguntarle en cuestión de investigación. Usted está dentro del INIFAP y en el INIFAP hacen mucha investigación en torno a todo lo que es agricultura, el tema pecuario, el tema forestal y bueno, también en algunos otros sectores. Pero en el cuestión de cítricos, ¿cómo estamos en tema de investigación? ¿Qué es lo que ustedes investigan y cómo repercute en nuestros productos cítricos? Sí, en el INFAP tenemos varios proyectos de investigación, incluso tenemos un programa dedicado a este grupo de especies. Y actualmente el foco principal es saber o encontrar una forma de sobrellevar las infecciones debidas a Candidatus liberibacter, que es esta bacteria que les comentaba, y la cual desafortunadamente ataca a todos los cítricos, sean limones, sean naranjas dulces, sean mandarinas, a todos les pega, todos se infectan y en alguno de ellas el daño o el impacto es mucho mayor. Entonces, en el instituto estamos desarrollando proyectos enfocados en primer lugar, a evitar la dispersión en varias de las áreas en las cuales no está presente de manera amplia. Y para ello se enfocan en diferentes alternativas, como encontrar el mejor programa de aplicaciones de productos biorracionales, productos químicos, de tal forma que una aplicación no conlleva un problema mucho mayor, que sería la pérdida de la biodiversidad de organismos benéficos, de tal forma que podamos amalgamar eso y que tampoco esas aplicaciones impliquen una afectación para otras actividades productivas, como es la actividad apícola. Eso es lo que se está haciendo para tratar de sobrellevar esto. Y el otro gran rubro es ver las plantas infectadas, cómo se pueden mantener productivas durante más tiempo. De manera inicial pensábamos de que con las plantas infectadas, estas iban a morir cuando les llegara esta bacteria, pero vemos de que eso no pasa. Las plantas se mantienen vivas, van reduciendo su vigor, producen menos, pero eso al final de cuentas implica como que un riesgo. Esa planta que está ahí enferma sirve como foco de infección para otra de sus vecinos. Entonces eso es lo que queremos que no se exprese, o que buscar una forma de cómo esa planta que está enferma la podemos mantener viva y produciendo, de tal forma que la muerte, si no va a ser biológica, tampoco sea muerte productiva para las huertas. Entonces, enfocados a eso, se está haciendo pruebas con varios portainjertos, cuál de esos puede tolerar mejor la infección. En México, desafortunadamente, no tenemos tantos portainjertos como en otras industrias citrícolas del mundo, y podríamos decir que dependemos de lo que podría generar Estados Unidos o Brasil o otra de las industrias citrícolas más importantes en el mundo. Sin embargo, utilizamos las herramientas con las que contamos. Si se dan cuenta y comparamos lo que se presenta en otras industrias, México sigue manteniendo esa producción que teníamos hasta antes de la llegada del HLB, y eso se debe, por un lado, a que se ha mantenido la producción, pero también se están incrementando las superficies sembradas. Tenemos otros temas de investigación en cítricos, que es con los portainjertos que tenemos, cuáles de esos toleran al virus que ya se presentó en su variante severa en el país. Y hablamos de que existen portainjertos que toleran la infección por el virus de la tristeza de los cítricos, pero desafortunadamente esos portainjertos
portainjertos no se adaptan bien a muchas de las condiciones edáficas de México. Por ejemplo, en el caso de la península de Yucatán, el productor ya probó con muchos portainjertos que toleran este virus, pero que no rinden bien una vez establecidos en campo y que tampoco crecen de manera adecuada y reducen también la vida productiva de las plantaciones establecidas sobre esos portainjertos. Ese es el de los grandes problemas que tenemos. Y la otra es de que definitivamente se está volteando la vista hacia la condición de cómo hacerle frente a las condiciones cambiantes de la parte climática. Hablamos de que mucha de la citricultura del país está en condiciones de temporal, y esos con los temporales regulares simplemente no están obteniendo buenas producciones, y posiblemente hay huertas en las cuales si no lo está matando HLB, lo está matando la combinación HLB con periodos prolongados de sequía. Es lo que tenemos que buscar, o se está trabajando en buscar formas de cómo hacerle frente, portainjertos que toleren la sequía o asociaciones con organismos que extiendan la capacidad radical y de exploración de agua en el suelo. Justo, doctor, Ese es el tema. nos comentan un tema de buscar aliados. ¿Quiénes son los principales aliados para hacer que estas investigaciones puedan nutrirse, pero además puedan tener mayor cobertura? Sí, definitivamente todo lo que se genera, alguien lo tiene que usar, si no eso no sirve, se queda guardado ahí en el cajón, y lo que buscamos en el IFAB es de que varias de las tecnologías que se prueban se validen en campo, y la validación se lleva a cabo mediante asociación con productores que les interesa ese tipo de tecnologías que se pueden generar. Y el otro gran aliado son la industria. Hay varios ejemplos exitosos en los cuales la industria se interesa por paquetes tecnológicos de manejo en particular y le apuestan a ello. Los otros aliados son instancias como nosotros, hablamos de Senacica, hablamos de los organismos auxiliares de sanidad vegetal en cada uno de los estados, como los comités de sanidad vegetal. Ellos también nos apoyan en la búsqueda de alternativas para los productores, porque son los que también están de primera mano con los productores. Nosotros como investigadores, pues eventualmente salimos a campo, pero lo más rápido para hacer la transferencia de este conocimiento es buscar esos técnicos que están en campo. Actualmente trabajamos además de estas asociaciones que les comento, también está trabajando con los técnicos de Sembrando Vida, porque también en varios de los estados están incluyendo al cítrico como parte de las especies que se están estableciendo. Muy bien, doctor, esto es una gran noticia porque al estar aliados con Sembrando Vida habrá un buen apoyo técnico por parte del instituto, por parte del INIFAP, para que estos cultivos puedan tener mayor impacto para las y los productores, no solo a su economía, sino también a sus suelos, que hacia allá va la siguiente pregunta en cuestión del suelo, de los nutrientes. ¿Qué tanto o qué tan exigentes son los cítricos para nuestro suelo? Se lo pregunto porque, bueno, de un tiempo a la fecha hemos puesto el ojo en darle más atención a nuestros suelos, a nutrirlos, que esto sin duda alguna va a repercutir en los alimentos, en este caso en nuestros cítricos. Entonces, ¿qué tanto hay que echarle al suelo? ¿Qué tanto no? ¿Qué suelos son los idóneos para que podamos tener una mejor producción de cítricos? Sí, con respecto al suelo, pues ahí el que nos dicta qué tipo de suelo es apropiado o no es el portainjerto con el cual vamos a trabajar. Varios de los portainjertos que son muy buenos en la zona norte del país, que toleran incluso condiciones de salinidad, no prosperan en las condiciones donde impera mucho el suelo calcáreo. El cítrico normalmente no es tan exigente para producir, pero sí demanda cierto número de kilos de cada uno de los elementos. Hablamos de los principales: nitrógeno, fósforo y potasio. Incluso ustedes van a ver de que si van al súper y cortan una fruta y en el centro está como separado la lamela media, ese punto donde se unen todos los gajitos, si se abre y la cáscara está gruesa, quiere decir que ese fruto en particular, a ese cultivo, le faltó una adecuada fertilización para fósforo. En nuestras condiciones, la principal limitante con esos suelos calcáreos es a los cultivos les falta zinc, les falta manganeso, les falta hierro, y podemos nosotros pasarnos la vida poniéndolo al suelo, pero mientras no bajemos el pH del suelo
a valores de 6.5 hasta 7. Esas enmiendas que hagamos simplemente no se va a traslocar hacia la parte foliar de las plantas y vamos a ver de que la planta va a tener siempre un tipo de hambre oculta. Y ocasionalmente cuando las deficiencias son muy marcadas, incluso pueden ustedes tener hojas pequeñas, hojas manchadas y demás, que podrían confundirlo con algunos de los efectos de las enfermedades que hemos estado hablando. Pero el que nos dicta con qué suelo vamos a hacerla o no es ese portainjerto. Si elegimos un mal portainjerto para el suelo, puede ser de que desde ahí empezamos mal. Ajá. Lo que hemos estado viendo es de que al productor en general, y no hablamos nada más de esta parte del sureste del país, sino que casi toda la vertiente del Golfo hasta llegar a Oaxaca y demás, lo que se orienta más, si prefieren, es el naranjo agrio. El naranjo agrio, si ustedes revisan un poco la literatura, van a ver de que con las variantes severas de la tricidad de los cítricos que están en Veracruz, esa combinación naranja dulce con agrio simplemente no tiene futuro. Van a ser muy castigadas por estas infecciones. Entonces, por eso el gobierno ha estado insistiendo en, utilizar planta sana y utilizar portainjertos tolerantes. Hay algo así como unos 15 portainjertos disponibles en los viveros comerciales certificados por Senacica, que el productor puede optar por ellos. Simplemente hay que buscar un análisis de suelo y que ese análisis de suelo nos diga qué portainjerto puede ser el que nos dé alguna oportunidad de prosperar. Muy bien, doctor, nos ayuda muchísimo a saber un poco más del tema. Ahora me gustaría también preguntarle específicamente cómo se espera que la producción para el siguiente ciclo agrícola, que ya abarcará también el año que entra, se le espera a los cítricos, puesto que bueno, hay muchos cambios climáticos, el cambio climático en general está marcando. Entonces, rápidamente, si me puede informar cómo se espera la producción de cítricos para el año que entra. En términos de precio, esperamos que el limón persa repunte su precio después de diciembre. Y para la naranja dulce, lo que estamos viendo es de que esta va a seguir incrementando en términos de precio porque no hay suficiente producción. Y no hablemos nada de las mandarinas, esas mandarinas que usualmente vemos que están baratas en las centrales de abasto en los mercados, no esperemos que bajen rápido el precio. Sin embargo, no quiere decir que vaya a haber carestía, sino simplemente la oferta no va a ser tan alta como para que encontremos ese bajón de precios que normalmente vimos en años anteriores. Muy bien, doctor, pues le quiero agradecer y enviarle un fuerte abrazo hasta el estado de Yucatán. Estuvo con nosotros el doctor Emiliano Loaiza Cook del CIRSE INIFAP. Muchísimas gracias por platicarnos un poco más de citricultura. Muchas gracias. Es turno de irnos al finalizar este programa. Le quiero agradecer a toda la producción y quédense para los siguientes programas de Acústica.